Lengua materna, español. Segundo grado. Bloque 2. Secuencia 10. Elaborar un resumen a partir de diversas fuentes. El uso del resumen como método de estudio. Hola, seguramente alguna vez han tenido que hacer un resumen. ¿Recuerdan cómo lo elaboraron? ¿Con qué finalidad lo hicieron? Veamos qué es un resumen y cómo se hace. Oigan, ¿ya estudiaron por el examen de física? En eso estoy, pero es mucha información. Sí, ya sé, y creo que no me voy a aprender todo. ¿Y por qué no hacemos un resumen? ¿Podemos hacer un resumen para estudiar? Claro que sí, ¿no? Mejor investigamos para estar seguros. Sí, mejor vamos a investigar. El resumen es una selección de las ideas más relevantes de un texto o suceso, que se puede elaborar con diferentes objetivos. Por ejemplo, para introducir al lector en un artículo científico, para comprender mejor un texto, presentar un texto literario o científico, para recomendar un libro, o como método de estudio para las distintas asignaturas. Se puede hacer resúmenes de diferentes textos. Por ejemplo, de las noticias, de la sinopsis de libros y películas, de artículos de revistas, de tareas escolares, de folletos, e incluso en charlas con personas cercanas. Por ejemplo, para contar cómo estuvo nuestro día, sobre el partido de fútbol o sobre algún evento importante que hayamos tenido. Ah, claro, son las ideas más importantes de lo que hemos leído o incluso de lo que ha sucedido. Y además, se usa también para otras cosas, como estudiar y revisar cierta información. Nos va a servir mucho para nuestro examen. Sí, veamos qué más dice aquí sobre el resumen. Los resúmenes se clasifican básicamente en dos tipos. El resumen informativo o analítico, que incluye el propósito del trabajo, hechos clave, datos, observaciones, metodologías, hallazgos y conclusiones. Deben ser preparados por especialistas en el tema. El otro tipo de resumen es el indicativo o descriptivo, que describe de manera general el contenido que se leyó. El resumen es muy breve, pero con ello se da una idea de lo que trata el documento. Podríamos hacer un resumen descriptivo. Sí, ahora nos falta saber cómo elaborarlos. Busquemos cómo hacerlo. Para elaborar un resumen es necesario considerar las siguientes sugerencias. Hacer varias lecturas del texto original con el fin de tener una idea general y después profundizar en los detalles y comprender mejor el texto. Si el texto es demasiado largo, se pueden releer solo las partes que más han llamado la atención. Hacer anotaciones mientras se realiza la lectura. Sobre todo, es ideal subrayar las frases y datos sobresalientes. Verificar que las partes subrayadas tengan sentido y coherencia para comprobar que corresponden a lo más relevante del texto. A partir de lo subrayado, comenzar a escribir el resumen utilizando palabras propias, es decir, haciendo una paráfrasis del texto original o citando textualmente, entre comillas, lo que expresa el autor. Se puede organizar la información del resumen utilizando los siguientes elementos. Temas y subtemas, siguiendo el orden cronológico que se presenta en el texto original. Organizadores gráficos como cuadros sinópticos, mapas conceptuales u otros. Para unir las ideas son indispensables los nexos, que son palabras que enlazan oraciones y facilitan el proceso de síntesis al resumir. Por ejemplo, y, ni, que, pero, sin embargo, y es decir, entre otros. El resumen debe ser breve, claro, completo y objetivo, con una redacción coherente y que refleje el estilo de quien lo escribe. Organicé el resumen con temas y subtemas. Yo lo organicé en un mapa conceptual. Y yo en un cuadro sinóptico. Ahora sí, estamos listos para estudiar. Sí, así estamos listos. A ver, enséñame. ¿Se dan cuenta de que mucha de la información que recibimos día a día es un resumen de algo más?
es más fácil visualizar esa información resumida en organizadores gráficos. ¡Adiós!